Bien, son las 4:05 y después de estos 5 minutos de cortesía vamos a comenzar. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por vuestra asistencia a este cuarto taller de confecciones Oroel, talleres destinados a hablar sobre la normativa del vestuario de protección. Esta tarde hablaremos sobre todo lo relacionado con el vestuario y las nuevas normativas que hay del vestuario para motoserristas. Mi nombre es Felipe Blanco y actuaré de moderador del taller, de la charla, de la reunión. Realmente, para los que os incorporéis por primera vez a este tipo de talleres, deciros que lo que hacemos es un diálogo, una conversación, una entrevista, podemos decir, entre el Departamento Técnico de Confecciones Oroel y mi persona, en el que lo que realizo o lo que hago es hacerle cuestiones que me habéis hecho llegar muchos de vosotros durante la semana y durante el tiempo de la inscripción. ¿De acuerdo? Si por cualquier, tenéis una duda ahora mismo, no nos habéis hecho llegar una cuestión y queréis hacérnosla, os invito a que la pongáis en el chat del taller y yo os daré paso, o si no queréis, sois tímidos y no queréis hablar, pues directamente la leo y perfecto, ¿vale? Presentaros a si no conocéis a María José Pérez, que será la persona que desarrolle el temario. Sabéis que es una histórica de confecciones Oroel y será la persona que desarrolle todo lo que tiene que ver con la normativa de vestuario de protección para motoserristas. Hoy tenemos 11 cuestiones que nos habéis hecho llegar, ¿de acuerdo? Y bueno, como siempre, intentaremos abordarlas todas y, bueno, las que tenemos y las que nos hagáis hacer llegar durante la sesión. María José, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer de nuevo estar con vosotros este ratito y intentaremos pues dar respuesta a todas las cuestiones que nos habéis planteado y a aquellas que puedan surgir durante la conversación o que nos derive o que queréis plantear de nuevo. ¿Vale? Para empezar, como siempre, te pregunto, ¿por qué no nos haces un resumen, ¿no?, de estos principales cambios que ha habido en las normas de vestuario para motoserrista, ¿no?, en esa norma clásica, histórica, ¿no?, la 381 a la norma actual, a la 11.393? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, en principio, aquí, aparte del cambio normativo, también me gustaría empezar hablando del cambio legislativo. Es decir, el paso de la directiva al reglamento también ha supuesto un cambio para lo que es el vestuario de motoserrista, porque durante el periodo donde el Real Decreto o a su vez la directiva estuvo vigente, los equipos de protección, voy a ceñirme a los de vestuario, que son los que en este caso nos afectan, los equipos de protección de vestuario, de protección para usuarios de motosierra, eran EPIs considerados EPIs de categoría 2. Al entrar en vigor el reglamento, pues el reglamento de EPIs, ¿qué ha pasado? Estos explícitamente aparecen ya reflejados como EPIs de categoría 3. Esto ha sido como conclusión de las diferentes reuniones de los grupos verticales y horizontales que conforman la comisión y el grupo de EPIs a nivel europeo, que han considerado que este vestuario o este riesgo esté considerado como riesgo grave, mortal, con peligro de muerte, y que por tanto sea considerado pues, explícitamente como un EPI de categoría 3. Pasando ya a lo que es la propia norma, pues cabría decir que no solamente la norma del vestuario de protección de motoserrista ha cambiado, sino que toda la normativa pues, ha ido cambiando. Lo que es la colección de las normas EN 381, pues han pasado sobre todo
a llamarse normas EN ISO, con la norma 11393. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que a raíz del acuerdo de Viena, si existe una norma europea y una norma ISO, pues hay que intentar unificarlas. Y por tanto se ha aprovechado la revisión de la norma EN 381, que en teoría una norma tienes que tenerla o revisarla cada 5 años, pues aquí se ha esperado un poquito más porque en el caso, por ejemplo, del pantalón, una era del año 95, o sea, ha pasado unos cuantos años, muchos más que 5 años, y entonces tenemos en el tema... Perdona, María José, me dicen que se te escucha se te escucha regular, me comentan. No sé si puedes hablar, igual elevar un poquito la voz. Vale, mejor un poquito más. Entonces, en la norma 381, la colección de normas 381 han pasado a denominarse EN ISO, por lo que he comentado antes del acuerdo de Viena, donde si existe una norma EN y una norma ISO, pues hay que hacer la unificación a norma EN ISO. ¿Eso que lleva implícito? Pues que las normas EN son de ámbito europeo, las normas ISO son de ámbito mundial, por tanto, al pasar una norma a ser norma EN ISO, pues de alguna manera estamos hablando ya de una norma a nivel reconocida a nivel mundial. ¿Por qué no se ha elegido la 381 para llamarle EN ISO 381? Pues eso ha ocurrido en algunas otras normas porque igual la norma 381 EN ISO ya estaba acogida para cualquier otro campo de aplicación. Y en ese caso, pues se ha cogido el nombre de la norma ISO original, en este caso era la 11393, pues ahora pasaba a ser EN ISO 11393. ¿Qué otro cambio normativo ha sido importante? Pues antes, cuando se estaba hablando de la colección de normas EN 381, teníamos por un lado separada en una norma lo que es la norma de ensayo y en otra norma separada, dentro de la misma colección, bajo el epígrafe EN 381, en otra parte de la norma, teníamos la norma de los requisitos para poder poner el marcado CE y el marcado del pictograma de motosierra. Al aparecer la norma revisada como EN ISO 11393, pues esto ya no ocurre y ya se ha hecho una misma norma, tanto las normas dijéramos, las normas de ensayo y los puntos de ensayar de la norma y también los requisitos para poder hacer del marcado de la prenda. Ajá. Ha habido también una compresión del número de normas en ese sentido. En cuanto a remarcar los cambios más importantes, pues como he dicho inicialmente, eran normas que eran bastante antiguas, sobre todo la de protección de piernas, que estamos hablando pues del año, como he dicho, del año 95. Entonces, pues sobre todo el año 95 y del 2011 la de las chaquetas, que era todas las normas que vamos a hablar. Entonces, pues más o menos, bueno, en cuanto a los cambios, eso digo los cambios en general de lo que es la estructura, tanto legislativa como normativa. Vale. Entre los cambios más importantes, pues como todo, se han revisado todos los puntos y se han incorporado todas aquellas aportaciones que los distintos comités y grupos de trabajo han ido incorporando y mejorando, pues con el fin máximo de darle la máxima protección y el máximo confort y la máxima seguridad a estos X. Muy bien, muy bien. Pues si te parece, voy directo, te voy haciendo ya las cuestiones que nos han ido preguntando durante estas 2 semanas de inscripción. Espera, que voy a... Ahí estamos. Me preguntan o nos preguntan ¿qué otras normas existen para la ropa de motoserrista? Bueno, las que he nombrado, que son la norma EN, la norma ISO, que ahora es EN ISO,
Y luego, así que yo recuerde, hay una norma STM que sería de ámbito americano. Hay una norma ASNZ, que es para el ámbito australiano, que eso también nos ocurre no solamente con los EPIs de vestuario, en cualquier otro ámbito, pues los americanos tienen sus propias normas, incluso los australianos neozelandeses son normas ASNZ, e incluso yo creo que hay hasta una norma rusa para que hagamos. De todas formas, ahora, si no estábamos de alguna manera viendo solamente el ámbito europeo con la que estamos utilizando hasta ahora, como la norma N381, pues, o las normas N381, pues ahora podemos estar perfectamente tranquilos con el uso de las normas NISO. Estamos de alguna manera mejorando o cogiendo todo el ámbito de una norma mundial como es una norma ISO. Una norma ISO, ¿no? O sea, que ahora con el paraguas de ISO ya no solo estamos abarcando lo que es el concierto europeo, sino que realmente es una norma que es perfectamente aplicable a nivel global. Luego el reglamento de EPIs pues es de ámbito europeo. Ya es particular y ya lo que sería el marcado CE, todo lo que lleva el reglamento 425 aplicaría a lo que es en la región europea. Y nos preguntan acerca de los colores, perdón. Nos preguntan si están normalizados. ¿Qué dice la norma de los colores? No, la norma en ese sentido no se mete nada con los colores. O sea, de alguna manera pues, por tradición, de alguna manera siempre se han utilizado pues, colores verdes, pues porque es una prenda que se usa en entornos, entre comillas, verdes, pues se ha utilizado siempre el verde y sí que se le ha incorporado tradicionalmente una parte naranja. Para de alguna manera, ¿qué se busca con ese naranja? Pues ser visto destacar sobre el medio. Entonces sí que es cierto que sobre un medio verde, entre comillas, como podría ser el bosque, pues destaca más, aunque tiene menor luminosidad que el amarillo, destaca más el naranja que el amarillo flúor. Todos sabemos que en función de luminosidad es mucho más vistoso, más luminoso un amarillo flúor que un naranja flúor, hablando de tejidos de alta visibilidad, pues en colores amarillos y naranjas ocurre lo mismo. En un entorno verde destaca respecto al entorno, o sea que es más visto un entorno naranja, o sea, un color naranja que un color amarillo. Entonces, por eso tradicionalmente han sido esos colores, pero ahora en el mercado, con la incorporación pues, de diferentes tejidos técnicos que se le ponen en la parte exterior, y pues ahora yo he visto ya de todos los colores. Incluso pues cuando incorporas el vestuario de alta visibilidad, pues ahí no tienes más remedio que incorporar pues bandas grises y los elementos flúor, que pueden ser el amarillo o el naranja. Pero te digo, la norma, salvo que incorpores la norma de visibilidad que ya te delimita las cromáticas de esos elementos de material de fondo, en el resto ya hará ahí de todo. Ajá. Muy bien, muchas gracias, María José. Otra cuestión. Pregunta directamente. La mayoría de motosierras forestales tienen velocidad de cadena superior a 24 metros por segundo, lo que supondría un EPI de clase 3, que nadie lleva. Dice, ¿cómo se puede justificar no llevar una clase 3 cuando la velocidad máxima es superior a 24 metros por segundo? Quizás deberías igual introducir las clases o no sé. Bueno, no, ahí te dejo, yo te dejo. Empiezo por el AIU, por las clase 0 son 16, clase 0 no existen pantalones, pero existen en otras prendas de lo que protección. Es de protección dentro de la colección 381 o de la 11393. Y clase 1 es 20 metros por segundo, clase 2 es 24 metros por segundo y clase 3 es 28. Cuando hacen esa pregunta, pues habría que leerse primero las instrucciones que incorpora cada maquinaria, como es una motosierra. Ajá. Entonces, ahí yo he estado consultando diferentes
fabricantes, los más habituales, o bien te dan que esa velocidad máxima es el 133% de la velocidad nominal, o bien te dicen que la velocidad real es un 20% de la velocidad máxima. Entonces, aunque te estén poniendo en las especificaciones técnicas de la máquina ese dato, pues de alguna manera la norma me parece que es la de 11681, la de maquinaria de motosierra, pues les aparece especificado pues cómo tienen que dar esa velocidad. Entonces siempre dan el dato, pues como puede ser de 24,7 o 27,5, lo que ha dicho Sí, como preguntan aquí, 24, ¿no? Claro. Pero luego además tenemos dentro de esta nueva norma 11393, que te estoy restringiendo al caso de vestuario, como es chaquetas y pantalones, en el folleto informativo debemos incorporar que el nivel de protección o la clase requerida, eso va a venir determinada por un análisis de riesgos previo que realiza el servicio de prevención, pues de alguna manera depende de muchos más factores, ¿vale? Entonces no va a ser, partiendo también del hecho de que la propia norma ya te dice que esto no es protección absoluta del 100%, y otros parámetros que tenemos que incorporar en el folleto informativo y que, como he dicho, como todo se ha mejorado desde el año 95, pues ahora en los folletos informativos que veamos bajo la norma 11393, pues vamos a ver como muchos más warnings, pues como los tipos warnings que pueden aparecer en el propio especificaciones técnicas del propio fabricante de la motosierra. Entonces, de alguna manera vamos a ver pues que esa elección de la clase requerida no solo depende de la velocidad de ensayo que vayas a coger, clase 1, clase 2 o clase 3, sino que también depende pues, de otros factores, incluso el método de ensayo que nosotros hacemos a escala laboratorio, según la parte 1 de la norma, tanto de la 381 como de la 11393, pues es un ensayo teórico que intenta reproducir en todo momento las condiciones que se reproducen en un entorno real, pero que siempre es un ensayo teórico, pero que te permite comparar pues, diferentes multicapas para ver si con uno llegas hasta clase 1, clase 2 o clase 3. Vale, o sea, para que yo lo entienda, lo quiero entender, a la pregunta en concreto, una cosa es la velocidad máxima de la máquina y otra es, digamos, la velocidad de trabajo, podríamos decir, ¿no? La velocidad que realmente está trabajando y es a la que debíamos fijarnos para establecer la clase. Y luego, aparte de la velocidad pura de la máquina, pues habrá que establecer cómo está trabajando, cómo es el procedimiento de trabajo, en qué condiciones, ¿no? Para llegar a esa evaluación que nos permita establecer si hablamos de clase 1, de clase 2 o de una prenda de clase 3 que, como decía en la pregunta, no se lleva, ¿no? Alguien o que nadie lleva, ¿no? Vale, vale. Sí, en una colección de 40, pues habré visto una de clase 3. Una de clase 3. Vale. Yo creo que ha quedado claro. Otra cuestión, nos dicen cómo afecta la humedad a las prendas de protección de motosierrista. Bueno, aquí en vez de hablar solamente de la humedad, vamos a considerar de cualquier, vamos a hablar suciedad o cualquier elemento que pudiera alterar, no solamente la humedad, pues la humedad lo que puede provocar es que cambie el comportamiento o la resistencia a la tracción o al deslizamiento de ese multicapa que nos va a producir que nos va a proporcionar la protección adecuada. Entonces, ya te digo, no solamente es la humedad, sino que las prendas per se tienen que llevarse secas, por eso son prendas que tardan mucho a secarse. Y por otro lado, también no cometer el error de meterlas en la secadora, porque a veces en la secadora, si el folleto informativo de la prenda no lo permite, pues puede ocurrir que se produzcan encogimientos de ese relleno protector que desaconsejen o que reduzcan la prestación protectora de ese relleno. Entonces, hay que tener mucho cuidado, llevar la prenda pues siempre limpia y sobre todo pues eso, evitar no solamente la contaminación del agua, que sea una contaminación limpia, sino cualquier otro tipo
de contaminación que puede proceder, por ejemplo, del propio uso de la máquina, como pudieran ser aceites, porque si partimos de la base de que la protección viene dada, por un lado, por el deslizamiento de la digamos, de la sierra de la motosierra, de la sierra sobre el material protector, y a su vez el relegamiento de ese material protector en lo que es la sierra, en todo el recorrido de la sierra de la cadena hasta llegar al rotor, donde ya bloquea. Por tanto, la protección la tienes por dos maneras o incluso por tres. Pero la más principal es que si existe que por cualquier tipo de sustancia, ya digo, el agua es una contaminación limpia, pero cualquier otra sustancia, esas capas de material se queden pegadas, pues ya evitas ese deslizamiento y, por tanto, el frenado de la motosierra pues no se haría en X segundos, sino se haría en muchísimo más, y aparte podría llegar hasta la última capa, que es la que de alguna manera nos tiene que aguantar antes de llegar a la bien del trabajador. Muy bien, muchas gracias, María José. Una de ergonomía. Y nos preguntan, dice, se requiere mayor comodidad y ligereza de las prendas. ¿Qué tal avanza la ciencia en el sentido de mantener prestaciones sin tanto peso y grosor? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues aquí hay de alguna manera poco que decir, porque lo que es el fabricante, casi prácticamente se podría decir que solamente hay un fabricante mundial que es especialista desde los años 80 en la fabricación de este tipo de rellenos. Ajá. Podríamos decir que en el año 92-95, que es cuando empezaron a desarrollarse estas normas, pues se empezaron hablando pues de la tercera generación de tejidos. O sea, se ha hecho ya un desarrollo tan importante que ya, como no se consigue otro nuevo material, pero no tienes más remedio, por lo que he explicado cuando se hace el desarrollo el tema de la protección de ese tipo de EPIs, es que necesitas la intervención de tres factores. Uno es el propio, tienes que utilizar fibras donde la motosierra deslice y no corte, que tengan una resistencia al corte determinada, y que sean fibras largas que vayan entrando en la sierra de la cadena y lleguen a embozar el motor. Eso significa que se ha optimizado en ese sentido esto, como todo. Si aparecen nuevos materiales pues, y se pueden incorporar, pues se incorporarán, pero de alguna manera, sobre todo, tienes que pensar que estos son básicamente tres factores. Y luego está también el hecho de que si estás llevando un relleno protector que como mínimo estamos pensando que va a tener 6 capas, aparte del forro y del tejido exterior que tenga la propia prenda, pues tienes que ir también a configuraciones de tejido que sean abiertas, es decir, por un lado para facilitar que esa fibra de tejido salga, el hilo del tejido salga para embozar la motosierra, y que a su vez permita, en cierto modo, entre comillas, cierta transpiración. O sea, que eso ya se ha pensado. Las prendas más penalizadas, pues las de tipo C, las que de alguna manera tienes esa circunferencia, todo lo que es los 360 grados de la pernera, pensando en perneras cubiertas. Cubierta, ¿no? Esa sería la que más penaliza, ¿no? Está claro. Se utilizan más en ergonomía, pero son el top de la protección. Entonces, todo dependerá, sobre todo hay que pensar que estas máquinas no puede llevarlas cualquier hijo de vecino. Tiene que llevar un conocimiento y de alguna manera llevar un conocimiento y un entrenamiento previo. Eso es de cajón. Es básico, ¿no? Para el trabajo con motosierras. Yo creo que me quiere sonar que hasta la norma de motosierras te habla de adiestramiento y de capacitación. Por otra parte, yo creo que todos los equipos de protección individual, a lo largo de la evolución que hemos tenido en estos últimos 25 o 30 años, que ha sido donde ha habido esta explosión, ¿no? Podemos decir, tecnológica en cuanto a protecciones, pues yo creo que hace 30 años lo básico que era protegernos, ahora ya pues cada vez se va consiguiendo materiales y productos, bueno, que van aligerando dentro de lo posible y dentro de las protecciones, ¿no? En este caso de motosierra, pues al final, como bien explica María José, son capas de producto y cuanta más protección,
La única manera, o sea, si quieres parar la cadena a más velocidades, necesitas poner más capas y eso penaliza siempre el balance de ergonomía, ¿no? Vuelvo, mira, tenemos una primera persona que nos ha hecho una pregunta, nos ha puesto una pregunta en el chat. No sé si la quieres hacer en directo, si quieres entrar o la leo. Me dices que la lea yo. Bueno, es tímido, es tímido. Nos dice María José si hay periodo de vigencia entre las dos normas, la 381 y la nueva. Y que cuándo entra en vigor, en aplicación, la nueva norma. Vale, te explico. Mientras estábamos bajo el paraguas de la directiva, pues solo estaba la norma 381, bueno, guión 5 y guión 11, que son las que de alguna manera me afectan aquí en este taller, que es para chaquetas y para protectores de pierna. Cuando ha entrado en vigor el reglamento, pues también seguía solamente la 381 en el listado de normas armonizadas de tanto la guión 5, que es para pantalones, como la guión 11, que es para chaquetas. Ahora salió el año pasado una adenda de la comisión donde, por ejemplo, a día de hoy son válidas las dos, ¿vale? Entonces, ya han salido publicadas las dos, por tanto, las dos aparecen en el listado de normas armonizadas y únicamente le ha dado un periodo de validez a la norma 381, guión 5 y guión 11, que son las que estamos hablando en este taller, pues hasta noviembre del 2021. Es decir, todas aquellas prendas que se fabriquen, que se pongan a disposición del mercado a partir de noviembre del 2021, pues ya deberán ser con la nueva norma. Esto no significa que las prendas que estén ya usando por parte de los usuarios o que los tengan en sus almacenes dejen de tener validez. Solamente son las prendas que se van a incorporar al mercado, ya deben ir con la nueva norma. Y luego, únicamente cuando se pasó de estar bajo el ámbito es importante también, cuando se pasó, lo que he dicho al principio, cuando se pasó del ámbito de la directiva al ámbito del reglamento, pues que esas prendas que antes eran de categoría 2 ya tienen que aparecer reflejadas como categoría 3, aunque sean con las normas 381. Muy bien. Yo creo que ha quedado claro, está claro, ¿no? Está meridiano. Vuelvo a las cuestiones. Dime, perdona, María José. Si quiere cualquier más aclaración, le puedo decir, no sé en concreto pero se lo podemos mandar. Si eso nos mandas un mail y... De la comisión o nos llamas directamente por teléfono y te damos la referencia concreta. Reflejado para que vea que no estoy... Está claro, María José. Antes has citado, nos hacen una pregunta de qué sentido, has hablado del tipo C hace unos minutos, ¿qué sentido tiene utilizar pantalones de tipo C? Nos preguntan. No, el sentido tiene, es que todo va a depender pues del tipo de trabajo que se haga. En usuarios que, como hemos dicho antes, estén entrenados y adiestrados, que estén capacitados para llevar una motosierra, pues van a tener muy claro el ámbito de uso y de alguna manera van a tener claro que si se produce un accidente, pues van a tener controlado dónde va a ir la motosierra. Pero en usuarios, sobre todo en usuarios con adiestración baja o pretende trabajos difíciles, por entender trabajos difíciles, trabajos en altura, donde de alguna manera tu cuerpo no está fijado en un plano o sea, en un plano de 2 dimensiones, sino que estás en 3 dimensiones, pues ahí la movilidad es mucho mayor y ahí también es uno de los puntos donde yo creo que en la 381 ya recomiendan que sea el tipo C el que se utilice para digamos, trabajos en altura. Entonces, ese es el tipo más habitual. Más adecuado, ¿no? Sí. Vale. Una pregunta, en este caso, pues a nosotros casi que, bueno, pues en los diseños que nosotros preparamos, ¿qué se usa más, tirantes o cinturones? Pues
Pues hay un poco de todo. Aquí lo que se utiliza muy poco, dentro de los diseños que puede tener un protector de perneras, pues van desde lo que es de protector de piernas, pues son o bien las perneras, o bien el pantalón como entendemos como pantalón, o bien el pantalón peto. Ajá. Depende de culturas, se utilizan culturas, me refiero igual en países nórdicos donde existe mayor de cultura de los leñadores y de los motosierristas, pues ahí se utilizan el peto. Entonces, en un peto ya pues no necesitas ni cinturón ni tirantes porque ya lo lleva la propia prenda. Pero sí que es verdad que es importante asegurar que la posición de este pantalón o de esta prenda de protección de piernas esté colocada en cualquier momento. Entonces, al ser un pantalón que tiene un determinado peso, sí que es importante incorporarle una de las dos soluciones. A veces si te tienes que agachar es mucho más cómodo el tema de tirantes porque al final, si no, el cinturón pues te penaliza mucho más a nivel de cintura. Y eso que la parte superior normalmente de los pantalones no tienen, se les deja sin relleno protector, pero las dos son dos soluciones que cada uno puede optar por la más cómoda, pero que sí que es conveniente por eso, porque durante el trabajo, que es un trabajo bastante dinámico, pues ese pantalón esté correctamente colocado, porque igual de importante es llevar un relleno protector que se vea capaz de parar la motosierra, pues que ese relleno protector esté colocado correctamente en la dirección correcta y bien posicionado durante todas las posiciones que pueda ocupar el operario. Es curioso, es verdad que comentabas los nórdicos, ¿no? Hay mucha cultura en el norte, ¿no? En Alemania, en usar en general, ¿no? Los pantalones de peto, ¿no? Frente al pantalón con cinturón, ¿no? Independientemente, ya no solo de motosierra, ¿no? Sino un pantalón de uniformidad o de cualquier otro tipo de protección, siempre les ha gustado siempre mucho llevar esa configuración de tirante, ¿no? Es muy, muy curioso. Te evita el cinturón y depende qué tipo de trabajos, pues es verdad que a veces el cinturón es molesto. Es molesto, ¿no? Pasamos del pantalón a la chaqueta, porque esta pregunta es muy interesante que nos han hecho y es relativa a qué diseños de protección hay para la chaqueta. ¿Qué nos puedes contar de esto, María José? Pues hasta ahora solo había un diseño que era solamente lo que son las mangas en la zona de los hombros, y ahora luego antes con la norma 381-11. Y ahora con la nueva norma EN ISO, pues ya existía, ya no sé si es procede de la ISO o ha sido ya también propia, porque la norma ISO ha sido aceptada sin ningún tipo de modificación como norma EN ISO. Eso significa que en ningún punto se cumplen o se van contra los requisitos de salud y seguridad del reglamento, que es el fin máximo que tenemos para poder llevar un EPI con todas las garantías. Entonces, en esta nueva norma sí que hemos tenido la incorporación de una protección, le llaman la belly protection, digamos ventral. Es que la prenda la alargas durante toda la parte, digamos, ventral y baja desde el pecho hasta abajo. Y entonces eso nos hace de alguna manera un EPI bastante más pesado, pero como todo evita que esté todo protegida toda la parte ventral, y como todo a mayor protección pues va también destinado a aquellos trabajos o bien en altura donde puedas estar trabajando en 360 grados o bien en aquellos usuarios que pequen de una determinada adiestramiento o capacitación, como se pueda decir. Ajá. Muy bien. Mira, vuelvo al chat. Vuelven a preguntar, no sé si es que no se te ha oído, no sé si se ha escuchado bien o has entrado un poquito en la persona que hace la pregunta. No sé si la quieres hacer en directo. Te invito a que hables. Álvaro. Hola, buenas. La verdad es que he tenido que ausentarme porque, bueno, en caso de COVID me he tenido que ausentar. Entonces, no sé si lo habéis comentado, pero es un tema que sí que me interesa bastante. Es el tema de
los EPIs de motosierra, como lo has explicado, entiendo, van categorizados en función de la velocidad de cadena, ¿vale? Las motosierras forestales, salvo alguna pequeña, todas tienen, en catálogo viene que es mayor de 24 metros segundo. Ujú. Entonces, por lo menos mi servicio de prevención me dice que ante eso necesito un EPI clase 3. Claro, yo alego que esa velocidad es la velocidad máxima, que no es la velocidad a la que más daño hace, bueno, no es a la que más potencia tiene la máquina. Pero bueno, dice, no, tú necesitas clase 3. Claro, ¿qué problema me genera? Por uno, que no hay en el mercado. No hay en el mercado EPIs clase 3, o hay muy pocos. Muy Y pocos. segunda es que la gente se me muere de calor con eso puesto. Y que derivan de una tercera. Pues yo para cortar ese pino no me lo pongo, que es un momento. Entonces, ¿hay alguna forma de, oficialmente, por normativa o algo, poder justificar que el EPI no hace falta que sea respecto a la velocidad máxima de cadena, sino a la de potencia máxima o a otra velocidad o lo que sea? Justo, espera, María José, perdona, que digo, justo te has ausentado cuando hemos respondido Ya, pues, esa cuestión. Lo siento disculpadme. mucho, Álvaro, en otro, en otro taller será. No. Es que aparte, he hablado con gente de Steel, con gente de Husqvarna. Oye, ¿por qué no certificáis las máquinas a 23,9? Para no tener este problema al menos. O algo. Hemos estado... Le pasará a más gente. Hemos estado explicando, bueno, está explicando María José. No os preocupéis, ¿no? Si no hay ningún problema. Está explicando María José que efectivamente una cosa es la velocidad máxima y otra cosa es lo que el propio fabricante de la motosierra, que es, entiendo, lo que se debería leer en ese folleto, en ese manual de instrucciones de la motosierra. Por ejemplo, Steel habla de que la velocidad real de trabajo es aproximadamente un 20% inferior a la velocidad máxima declarada. Con lo cual, si le quitas ese 20% a esos 24 o 25, 26 metros por segundo, ya estarías en una clase 2, ya no estarías en una clase 3. Y el otro gran fabricante que hay, que es Husqvarna, ¿no? Así es el nombre, perdón. Declara que la velocidad máxima es un 130% superior, o sea, que está dando un rendimiento de un 130% por encima de lo que sería la velocidad de la máquina, ¿no? O sea, que también está trabajando con un 30% por encima de lo que sería la velocidad de trabajo. Eso por un lado, ¿no? María José, complementa... Te voy a decir, estaba buscando para leerte exactamente lo que esta dice... pregunta, cuando no la habéis hecho, pues la hemos tenido que argumentar, porque evidentemente, bueno, es una circunstancia que se da, ¿no, María José? A ver, mi problema es que seguramente mi servicio de PRL solo lee eso. Ya. Características técnicas. Velocidad de cadena, 24,3 metros segundo. Clase 3. Claro. No. 24 metros segundo, clase 3. Es que igual se tiene que leer todas las instrucciones de la máquina, porque eso igual aparece el cuadro de especificaciones técnicas. Es verdad que te pueden nombrar 27 metros por segundo, pero luego en la letra pequeña aparecen estas correcciones de velocidades máximas o de que a máximo rendimiento es capaz de llegar a 27, pero luego, pues eso, o 20% más, o estás trabajando en un régimen de un 133% sobre el 100. Pero más a más, en la propia norma nueva, no te digo la antigua, pues era del año 95, pero en la nueva norma, la tengo aquí, te lo leo textualmente. Espera, yo creo que lo he cogido. Vale, sí. Información de que el nivel de protección requerido depende de varios parámetros. Las técnicas de trabajo, la potencia de la motosierra, la agudeza de la cadena, la velocidad de la cadena, el ángulo, la fuerza de contacto. Y te dice que la velocidad de la cadena es solo un parámetro en la plataforma de prueba. Una velocidad de 20 metros por segundo, que estaríamos hablando en una prueba para clasificar una prenda en clase 1, ¿vale? No se correlaciona necesariamente con una motosierra manual que funcione a 20 metros por segundo. Esto debe tenerse en cuenta junto con la experiencia del usuario cuando seleccione el EPI adecuado. O sea que, de alguna manera, la selección del EPI adecuado, pues uno de los parámetros, efectivamente, es la velocidad de la motosierra, pero luego hay otros muchos. Entonces, que de alguna manera
no solamente te fijes en el número, sino que hay otros parámetros como eso, la que a veces el fabricante está dando la velocidad máxima. Hay que leerse. Yo te digo que lo he localizado en dos más habituales o dos de referencia que nos habéis dado vosotros, nuestros propios clientes. Entonces, ahí lo hemos visto. Yo, en este caso, que hay que hacer prendas de clase 3, pues se hacen, pero el mercado donde está demandando sobre todo es clase 1 y clase 2, ¿sabes? Tú te estás encontrando esa dificultad porque es que es un dolor llevar una prenda de clase 3 para el que la tiene que llevar realmente. Y lo que dices, a otros nos obligan a llevar clase 2 y tipo C. Sí. Claro, eso aquí en el Mediterráneo es un infierno. Puedo imaginar. Bueno, seguimos con otra cuestión que además también nos habéis hecho estudiar, porque nos habéis preguntado si había máquinas para zurdos. Y hemos tenido que estudiar, porque, ¿verdad, María José? Porque hemos tenido que ir a la norma de motoserrista de las máquinas y bueno, comenta un poquito, María José, por favor. En lo que es la norma, digamos la norma de la ISO 11681, que es la que determina de alguna manera lo que es el tipo de los equipos de corte manual por motosierra, pues de alguna manera en las propias instrucciones te está diciendo cómo tienes que sujetar la motosierra. Entonces, la motosierra, aunque sea un zurdo o no seas zurdo, tienes que sujetarla siempre como te indican en el manual. Entonces, de alguna manera no habría lugar a llevar que hubiera herramientas para zurdos, porque ya te digo, las motosierras que nosotros hemos consultado pues en este periodo de tiempo, pues 2 o 3 manuales y hemos visto que obliga de alguna manera el propio fabricante de la motosierra, porque dentro de esa norma ISO tiene que dar las instrucciones de uso porque le obliga la propia norma ISO y entonces indica cómo tiene que llevar la motosierra, agarrando con una mano, aunque seas zurdo, la motosierra tiene que estar en todo momento sujetada con las 2 manos. ¿Qué ocurre? En esta nueva norma de protección, que estoy hablando para el vestuario, no te estoy diciendo ni guantes ni nada, sí que, ni calzado, sí que de alguna manera indica que si tú, por la posición de las piernas, utilizas la motosierra, depende con qué pierna adelantada utilices, sí que la norma contempla el diseño para zurdos, pero en el sentido de que te incorpora una protección adicional en el tipo C no tiene sentido porque ya vemos que es toda una protección de 360 grados. Pero en el diseño de las normas 381 no era así, pero en el diseño que te indica la norma 11393 sí que te permite, tanto en los tipo A como en tipo B, incorporar un faldón de protección, por decirlo de alguna manera, un faldón de protección hacia la parte trasera, tanto en una pernera como en otra, dependiendo si es del tipo A o el tipo B, para precisamente protección para zurdos. Y esa información la tienes que también incorporar si haces ese tipo de diseño, de alguna manera llamándole A prolongado o A para zurdos o tipo B prolongado para zurdos, tienes que incorporarlo en el folleto informativo. Claro, eso va en detrimento que si no eres zurdo te incorpora mayor protección y por tanto mayor peso, porque se trata como de una lengüeta en todo lo largo que va hacia la parte de la pernera trasera, tanto en la derecha como en la izquierda en el tipo B. Pero de alguna manera esas son las soluciones que hay. Pero si tú te lees el manual de la motosierra, no hay lugar, porque zurdos y no zurdos tienen que llevarla, como dice el propio fabricante de la maquinaria. En la misma posición, tanto si eres diestro como si eres zurdo. Otra cosa que es verdad que los zurdos, sobre todo, pues hay zurdos de mano y zurdos de pie, como los futbolistas. Eso como... Me estaba ya acordando ahora del vecino de los Simpsons, ¿no? Que creo que tenía una tienda para zurdos. Se iba a morir de hambre vendiendo motosierras, porque no iba a poder vender ninguna el hombre, ¿no? Oye,
fuera de la broma, nos preguntan otra pregunta que creo que es muy interesante y que lo hemos ido desbrozando durante el taller, ¿qué diferencias hay entre las clases? Pues a ver, clase 1, pues lo que he explicado en lo que es, bueno, estamos hablando ya de protectores de pierna, porque Sí, no, yo creo no lo dice, pero hace referencia yo entiendo que es a la protección de piernas, ¿no? Exacto, pierna bueno, en chaqueta también tenemos clase 1, clase 2 y clase 3. Y pues ahí, de alguna manera, estaríamos viendo si tuviéramos delante vamos a verlo en el formato de perneras, pues tenemos las perneras donde de alguna manera estás hablando pues entre unos mínimos 6 capas para 20 metros por segundo. Estarías hablando de 7, 8 capas para clase 2, ¿vale? Y estarías hablando, pues, yo las que he visto de clase 3, estás hablando de 9 capas. De 9 capas de material protector en todo el tema dejamos del peso también. Es que todo va en detrimento de que, incluso ahora en el folleto informativo también tienes que poner que la clase 3 es mejor que la clase 2 y la clase 2 es mejor que la clase 1, en el sentido desde el punto de vista del parámetro de la protección. Pero también esa es la escala de a mayor clase, mayor protección, pero también es que a mayor clase, mayor peso. ¿Vale? Entonces sí que también otro de los puntos importantes de ese tipo de EPIs, que no ocurre en otros, es que debido a la propia economía de confort, es dar el peso de la prenda, porque es un peso con el que el usuario tiene que contar en que tiene que llevar todo el rato, aparte de pues, la propia maquinaria y todo el resto de complementos que lleve, porque hay que pensar que un motosierrista tiene que ir completamente equipado. Estamos hablando aquí de chaquetas y pantalones, pero el resto de complementos pues también tiene su peso. Entonces, todo suma. Entonces, aquí sí que el peso puede ser también un determinante de la propia ergonomía y confort, pero de alguna manera a mayor clase, o sea, más o menos un entorno para una clase 3 que hemos estado hablando ahora, para 28 metros por segundo, pues estarías hablando de un mínimo de 9 capas de material. De 9 capas de material más lo que hablamos, el forro interior y el tejido exterior, que aunque utilices un tejido técnico moderno y conformes rodillas o la hagas lo máximo en conformidad posible, pues son prendas que están muy penalizadas desde el punto de vista de la ergonomía. Sin embargo, en coste, yo creo que más o menos una clase 1, una pantalón de clase 1 y una pantalón de clase 2 están más o menos en el mismo rango de precio, ¿no? Sí, porque la diferencia la puedes tener si utilizas un tejido más técnico fuera adentro, pero realmente estás hablando de 2 capas de relleno protector, lo que puede haber. Ajá. Muy bien. Mira, nos hacen otra pregunta, bueno, un par de preguntas, un par de preguntas más. Y además una de ellas salió, fíjate, la tenía yo en la mente para comentarlo también, porque salió en la jornada en el taller de Forestal, que nos pregunta Álvaro si hay perneras certificadas para incendios forestales, o sea, más que para incendios, o sea, entiendo que hablas de perneras ignífugas, ¿no? O sea, con resistencia al calor y la llama. Sí, esa pregunta, como el pasado taller fue de incendios forestales, pues ahí nos salió, es verdad, esta pregunta. En principio, te digo, con la norma forestal, ya sea la nueva o la vieja, un pantalón de motosorrista es inviable certificarlo, porque uno de los puntos de la norma es el tema del RED y el RCP. Entonces, ahí te marca para una prenda puramente de extinción, pues que sería inviable certificarla con la norma forestal. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué otra norma tenemos para protección contra calor y llama? Pues tenemos la norma ISO 11612, en este caso la versión vigente es la del 2015, la actual, y pues de alguna manera podemos certificar esa prenda incorporando un tejido exterior ignífugo y un forro ignífugo y luego un determinado relleno que nos
cumpla pues esos requisitos que nos marca la norma de calor y llama. Con eso estamos garantizando que, como he dicho antes, cuando hemos estado hablando de la contaminación por el agua, porque otra suciedad que pueda tener el relleno, pues el efecto de la aproximación a una zona pues que haya pasado un incendio, que haya que desbrozar o que haya que abrir un cortafuegos en el punto, no para extinción de incendios, pero sí para esos trabajos cerca de fuentes de calor, sí que puede ser importante el uso de este tipo de equipos de protección que cumplan la norma de motosierra y que cumplan calor y llama, porque ya te digo que la de incendios forestales no llegarías a cumplir el punto de ergonomía y confort, y de alguna manera estamos evitando que ese tejido relleno protector, que no lo vemos en todo momento, pero que está ahí, pueda sufrir algún tipo de alteración, que se pueda colapsar o que se pueda fundir, y de alguna manera todo eso que le estamos pidiendo al relleno protector cuando tiene que actuar en el freno de la motosierra, pues esté desnaturalizado por estar cerca de una fuente de calor. Esto de alguna manera te lo advierten los fabricantes hasta pues con el propio calor que desprende el motor de la motosierra. Si te lo dejas encima de una motosierra caliente, encima pues de tu pernera, pues estás calentando en demasiado esa zona y podrías llegar a desnaturalizar, porque ten en cuenta que son rellenos de material pues de termoplásticos, por llamarlo de alguna manera genéricamente. Muy bien, María José. Mira, que tenemos aquí otra par de preguntas y muy poco tiempo ya. No se van a cerrar el Zoom. Pregunta Alexander, ¿quieres hacerla directo o...? Venga, anímate. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nada, mi pregunta es sobre todo en la norma si hace referencia a otros materiales de protección, accesorios a la ropa tradicional de pantalones y ahora la nueva de chaqueta, como son los manguitos de protección. Es que los manguitos ¿te refieres? Los manguitos de protección, esos, el tema es que no están metidos dentro de estas dos normas que hemos hablado. ¿Sabéis lo que es los manguitos? Sí que hay una norma que es una parte de la norma, la 11, que existía como cuando era 381, la 11393, que es para de alguna manera como cubrebotas, como polainas. Pero como manguitos no está contemplado ni dentro de las chaquetas protectoras ni dentro de pantalón, de lo que es los protectores de pierna, que uno es la parte 2 y otro es la parte 6. Puedo mirarte a ver si salía. A ver si sale. Tiene que tirar de la chuleta, Alexander. No, porque no me trae la lista para saber si el manguito tiene una norma específica propia. Sí que es polainas, pero eso lo suelen fabricar los propios fabricantes del calzado, porque tienes una norma de calzado y otra que le llamamos de polainas, pero los manguitos no. Normalmente el manguito siempre es una extensión de guante y de protectores de manos y brazos. Entonces habría que ir directamente a lo que nos dice la norma. Está la norma de guantes. La norma de guantes también ha salido de la parte 11.393, pero eso no te puedo contestar, lo siento. Vale, muchas gracias. Rocío nos pregunta también, no sé si la quieres hacer tú, Rocío, o la hago yo. Nos pregunta sobre cómo deben ser los anclajes o cierres en el caso de los zahones. María José. Pues ahora uno de los cambios que ha habido de la 11, de la 381-5 a la 11393, pues es en el modelo de pantalón B, que te permite una serie, como ha dicho, de anclajes para que de alguna manera unir la parte de atrás para que quede. ¿Cuál es el fin de los anclajes? Que la pernera no te gire y en un momento dado tú puedas tener expuesto en la parte delantera tejido del pantalón sin relleno protector. O sea, de alguna manera, más que el tipo de anclaje es la prestación que te da ese tipo de anclaje. Entonces, igual de importante que ese relleno protector esté unido por una determinada costura con una resistencia de la tracción en las costuras, para que ese relleno no vire
y de alguna manera en un momento dado puedas tener en la parte delantera, que es la que normalmente puede ser objeto de un accidente, puedas tener esa parte expuesta donde no hay del pantalón, que no hay material protector, pues de alguna manera, más que un tipo de anclaje, es que ese anclaje no permita ese giro de la prenda, más que un tipo en concreto. ¿Vale? Vale. O sea que como ni los pantalones ni la chaqueta son 100%, se diseñan 100% con protección por todas sus partes, lo que hacen estos anclajes o cierres es fijar que las partes protectoras están en el lugar donde tienen que estar. No tanto, o sea, no es tan importante el tipo de cierre, sino que se queden en su sitio, ¿no? Por lo que estás comentando. Entonces, ese es el fin para eso, para evitar que en un momento dado que se te queda la motosierra adelante, pues en esa parte, justo en ese momento, se te haya girado el relleno protector y se te haya quedado expuesto. Ahí está el fin de la... Muy bien. Muy bien, pues no sé si queréis, yo ya no tengo más cuestiones, no hemos recogido más cuestiones que nos habéis enviado durante estos días y en el chat pues no hay nada más. Si queréis comentar algo ahora en directo, pues y si no vamos a ir cerrando. Llevamos una hora hablando de Prendar de Motoserrista. La verdad es que ha sido un auténtico placer compartir este momento con vosotros. Daros las gracias, deciros que bueno, que estamos ahí, que llevamos 40 años haciendo prendas de protección, que dentro de 15 días nos vemos de nuevo. Vamos a hacer un taller muy bonito que es sobre prendas de calor y llama, que es genérico y que creo que va a ser muy interesante, y invitaros y animaros a que estéis con nosotros, que es una gozada compartir este ratito cada 15 días. La verdad es que bueno, que estamos muy ilusionados, muy agradecidos y bueno, y tenéis un fantástico catálogo. Ahora un minuto de publicidad. Hablando en serio, sabéis que tenéis en nuestra página web, hemos colgado todo el catálogo de vestuario de protección que tenemos. Creemos que somos el fabricante, creo que europeo, con más soluciones de protección, de los que más conocimiento tenemos, más serios en cuanto a las certificaciones y con una flexibilidad y una capacidad de fabricación que lo tienen muy pocos en Europa. Así que, bueno, pues ahí estamos para todo lo que necesitéis. Muchísimas gracias a todos, buenas tardes y nos vemos dentro de 15 días. Hasta la próxima. Un placer.